¿Qué tal, amigos? En este nuevo video tutorial les voy a enseñar cómo resolver o reparar el fallo de la luz azul de la muerte de la PlayStation 4. Como había dicho en anteriores videotutoriales, este fallo de la luz azul de la muerte normalmente le da a este tipo de consola, la PlayStation de primera generación, y a veces también le da a la Slim, también le da a la PlayStation 4 Slim, modelo Slim, le da algunas de ellas, y es bien difícil de reparar en la Slim. Como ven, tengo aquí una PlayStation 4 Pro, les voy a mostrar el problema. La voy a encender. Ahí está. Vamos a esperar un rato para yo mostrarle qué significa el fallo de la luz azul de la muerte. Esperan unos segundos. La consola normalmente, si está bien, si no tiene ningún problema, esa luz azul que ustedes están viendo aquí, en un minuto, con algunos segundos, después que ella empieza a bootear o a cargar el firmware, el sistema, debe de cambiar a blanca, y ahí empieza la consola realmente a funcionar bien. Normalmente ustedes ven, no ha cambiado, no ha pasado de luz azul, y así se va a quedar siempre, y a esto es que le llamamos la luz azul de la muerte de la consola de la PlayStation 4, en los modelos FAT principalmente. Como ven, siguen parpadeando en azul. Ustedes están viendo aquí sigue parpadeando en azul la luz, y así se quedará siempre, de ahí no cambia. Y si ustedes, cuando ustedes están viendo como está conectada a la televisión, no va a subir tampoco, la pantalla se queda negra, no sube nada, no se ve nada, realmente, porque ella realmente no pasa de ahí, no arranca. Entonces, yo les voy a enseñar cómo resolver este fallo aquí en nuestro canal de Reparar Fácil, para que ustedes lo puedan hacer también. Y si ustedes ya están montando su propio taller de reparación, o quieren también aprender a reparar ustedes mismos y poner su propio taller de reparación, así ustedes saben ya cómo se hace y pueden ganarse un dinerito con eso también. Así que yo lo que voy a hacer es que voy a darle pausa al video para ya desmontar un poco la consola y no alargar tanto el video, y les voy a enseñar cómo resolver este fallo de la luz azul de la muerte en la consola de PlayStation 4 de la primera y segunda generación. Así que nos vemos un momentico y vamos a meter mano. Bueno, ya aquí tenemos la consola desarmada completamente. Este problema de la luz azul siempre da en la primera consola, en la primera versión de la primera generación de consola de la FAT, de la PlayStation 4. Ya prácticamente ya le quitamos la tapa para adelantar el video, para que si ustedes quieren ver cómo se desarma la consola completamente, cómo desarmarla, ya en otro tutorial yo hice un video de eso, de cómo desarmar la consola completamente. Así que lo que hice fue que adelanté el video, y si ustedes quieren ver cómo se desarma, busquen un nuevo video que hay en mi canal para que vean cómo se desarma completamente. Ya yo adelanté un poco, le quité la tapa, y ahora vamos a ver cómo podemos resolver el problema de la luz azul de la muerte, que respectivamente le da a la consola de la primera generación de la PlayStation 4 de la FAT. Esto es muy fácil de resolver, este es un fallo muy fácil de resolver. Simplemente tenemos que tener, lo voy a enseñar aquí, estas arandelas. Ya veo, la está enseñando ahí. Están. Vamos a colocar esta arandela donde está aquí donde hace presión el procesador de gráfico, para que tenga más presión y apriete más, y no se ponga presión, y no por el sobrecalentamiento no se desolde tanto de la placa, no se despegue de la placa. Con estas dos simples arandelas vamos a resolver ese problema de la luz azul de la muerte que tanto fallo ha dado en muchas consolas de PlayStation 4. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos
Vamos a quitar este medio. Pero lo que va a hacer es que va a quitar esto medio. Y va a colocar la arandela en cada tornillo. Es más fácil. Ponemos una aquí y ponemos una aquí. A la pinza que hace presión le vamos a hacer un poquito de presión, porque ya está, si ustedes se fijan, casi ya no tiene mucha presión. Entonces lo que vamos a hacer es que la vamos a doblar un poco al lado de presión. ¿Sí? Un poquito nada más, ahí está, ¿sí? Para que haga más fuerza, más presión al board del procesador. Colocamos los tornillos. Y apretamos. Ya prácticamente ese problema está resuelto. Acá vamos a probarla. Y vamos a probar a ver. Pues ven, estas son tiene que, para saber si está mantenido, tiene que cambiar, esa luz azul tiene que cambiar a blanca. Cuando la luz cambia a blanca, entonces ya ese está funcionando bien, ya está volteando. Ya el PlayStation 4 está empezando a leer y está funcionando perfectamente. Vamos a darle tiempo, está subiendo. Y esa realmente son prácticamente luz azul que tiene. Ahí está, ya cambió a blanca, como ustedes ven. Y el problema está resuelto. Muy fácil, muy sencillo, rápido y muy fácil, perfectamente. Ahí lo vemos, ya empezó a ver que está subiendo. Y nada, estas arandelas yo le dejaré debajo de la link del link del video, donde yo te las puedo conseguir, varias, muchas, en grandes cantidades para que se hagan más baratas. Le dejaré el link debajo de la descripción del video donde yo las compro y para que ustedes tengan siempre, para que haga sus reparaciones y pueda resolver sin problema. Suscríbanse y ya nos vemos en el siguiente video.